Empecemos. Número 10. Genes de medusa en el trigo. A principios de la década del 2000, científicos experimentaron con la inserción de genes de medusa bioluminiscente en el trigo para monitorear el estrés vegetal. El objetivo era puramente agrícola. En ciertas condiciones, como sequía o deficiencia de nutrientes, el trigo emitía un tenue brillo que avisaba a los agricultores cuando el cultivo necesitaba ayuda. En teoría, parecía una solución elegante para mejorar el rendimiento y la eficiencia. El problema surgió cuando algunas plantas de prueba se polinizaron de forma cruzada con los campos circundantes. Si bien el brillo en sí no era perjudicial, la propagación involuntaria provocó que los agricultores que no habían aceptado participar en el experimento se encontraran repentinamente con espigas de grano ligeramente brillantes en su cosecha. Esto desató la preocupación pública por el consumo de trigo genéticamente modificado y planteó preguntas sobre el control de los genes transgénicos en la naturaleza. Más importante aún, el trigo brillante atraía enjambres de insectos nocturnos, muchos de los cuales nunca habían sido comunes en la zona. En cierto modo, las plantas se convirtieron en imanes para insectos, lo que a su vez atrajo a depredadores, alterando sutilmente el ecosistema local. Fue un recordatorio de que incluso las creaciones monstruosas inofensivas pueden propagarse de forma impredecible e imprevista. En noveno lugar, el ratón con cerebro modificado que se volvió agresivo. A principios de la década de 2000, científicos de la Universidad de Princeton modificaron genéticamente a un grupo de ratones de laboratorio para que produjeran en exceso una proteína llamada NR2B, que mejora la función de los receptores cerebrales vinculados al aprendizaje y la memoria. Estos ratones, apodados ratones Doogie, en honor al genio de la televisión Doogie Howser, podían recordar laberintos mucho mejor que los ratones normales y resolver nuevos rompecabezas con una velocidad impresionante. Al principio, parecía un gran avance para comprender la memoria y potencialmente tratar el Alzheimer. Pero con el tiempo, los investigadores notaron cambios en el comportamiento. Los ratones modificados se volvieron más agresivos, luchando contra otros ratones por el dominio de la comida y los nidos. También parecían inquietos, explorando sus recintos sin cesar, como si buscaran constantemente estimulación. Si bien nadie fue mordido, la agresividad planteó preguntas sobre cómo el aumento de la inteligencia también podría alterar la personalidad, especialmente en animales más complejos. Si la misma técnica se aplicara alguna vez a mamíferos superiores o a humanos, la contrapartida podría ser una mente más aguda y un temperamento mucho más corto. Una cosa es ser más astuto que tus oponentes, pero otra muy distinta es querer morderlos después. Número 8. Supersalamandras que no paraban de crecer. A finales de la década de 1980, un equipo de investigación que estudiaba la regeneración de anfibios experimentó con un cóctel de hormonas diseñado para acelerar la regeneración de extremidades perdidas. Las salamandras son famosas por su capacidad para regenerar colas y patas, pero los científicos querían ver si podían mejorar esa capacidad, tal vez incluso aplicarla algún día a la medicina humana. Funcionó, pero demasiado bien. Las salamandras de prueba no solo regeneraron las extremidades perdidas más rápido, sino que no dejaron de crecer en general. En lugar de alcanzar su pequeño tamaño habitual, algunas crecieron hasta casi el doble de su longitud y volumen normales, con colas más gruesas y musculosas y mandíbulas descomunales. Peor aún, se volvieron inusualmente territoriales, atacando a otras salamandras en sus tanques e incluso intentando morder a los investigadores durante su manipulación. Si bien nunca alcanzaron las proporciones de Godzilla, los animales claramente no se comportaban como las criaturas dóciles y lentas a las que los científicos estaban acostumbrados. El experimento se detuvo, pero no antes de que algunas de las supersalamandras tuvieran que ser sacrificadas, porque no podían alojarse de forma segura con las normales. Fue un inquietante recordatorio de que manipular los controles de crecimiento en la naturaleza puede producir resultados que parecen más efectos secundarios de películas de terror que milagros médicos. Número 7. El primo del avispón asesino.
A finales del siglo XX, investigadores japoneses estudiaban la biología del avispón gigante asiático, siendo ya uno de los insectos más intimidantes de la Tierra, con un veneno lo suficientemente potente como para causar insuficiencia orgánica en humanos alérgicos. Los científicos querían probar la hibridación cruzándolos con una especie de avispón más pequeña y menos agresiva, con la esperanza de producir una variante amigable con los polinizadores que conservara algunos de los rasgos beneficiosos, pero perdiera la hiperagresividad. En cambio, el híbrido conservó tanto la potencia del veneno como la agresividad, pero ahora tenía el tamaño corporal más pequeño que su otro progenitor. ¿Por qué es malo? Porque más pequeño significaba más sigiloso. Podían infiltrarse en las colmenas con mayor facilidad, matar a los defensores y aniquilar una colonia entera en cuestión de horas, a diferencia de sus parientes más grandes, que tendían a evitar a los humanos, a menos que se les provocara. Se reportaba que estos híbridos zumbaban alrededor de granjas y jardines mucho más cercanos. El experimento se interrumpió discretamente y los híbridos fueron destruidos, pero algunos lograron escapar al bosque circundante antes de que se implementaran los protocolos de contención. No existen avistamientos confirmados en la actualidad, pero informes anecdóticos dispersos de apicultores rurales sugieren que algunas colonias aún se encuentran con avispones inusualmente destructivos que coinciden con la descripción. Es un caso raro, en el que un tamaño más pequeño no significa en absoluto mayor seguridad. Número 6. La invasión de la isla de las ratas. En la década de 1940, científicos que trabajaban en ecología insular introdujeron un puñado de ratas noruegas en una isla deshabitada de Alaska para realizar estudios de población y reproducción. La isla, que carecía de depredadores naturales para las ratas, se suponía que sería un experimento de sistema cerrado para observar cambios de comportamiento a lo largo de generaciones. Al principio, los investigadores dejaron provisiones de alimento, pero pronto las ratas aprendieron a cazar aves marinas, comer huevos y roer cualquier cosa comestible. Y en pocos años, la población de ratas se disparó. Para cuando los ecólogos regresaron para revisarlas, la población de aves marinas se había desplomado en un 90%. Especies enteras de plantas nativas habían desaparecido y las ratas se habían convertido en los depredadores máximos de la isla. Los lugareños comenzaron a llamarlo Isla de las Ratas, y su ecosistema estaba tan dañado que restaurarlo tomó décadas, requiriendo esfuerzos de erradicación a gran escala con trampas, veneno y equipos de caza especializados. El monstruo no era una sola criatura mutante, sino la inteligencia colectiva y la adaptabilidad de uno de los supervivientes más tenaces de la naturaleza. Con un entorno de juego perfecto, sin controles ni contrapesos, es un recordatorio de que a veces los monstruos de laboratorio más peligrosos no se diseñan en una placa de Petri, se introducen por accidente y se liberan en el hábitat equivocado. Número 5. Frankenfish en el jardín. A principios de la década de 2000, científicos en China y Canadá trabajaban en la modificación genética del salmón del Atlántico para que creciera más rápido y con mayor tamaño para la producción de alimentos. Añadieron un gen de la hormona del crecimiento del salmón chinook y un promotor de la faneca oceánica, un pez de agua fría que permitía que la hormona se produjera durante todo el año en lugar de estacionalmente. El resultado, peces que alcanzaban su tamaño completo en la mitad de tiempo y podían crecer hasta más del doble de su peso normal. Se suponía que el salmón de Aqua Advantage debía estar contenido en instalaciones seguras tierra adentro, pero en 2017, organismos de control ambiental reportaron avistamientos de salmones inusualmente grandes en ríos sudamericanos cerca de granjas experimentales. Si bien la compañía negó que los salmones fugitivos pudieran sobrevivir en libertad, los pescadores juraron haber capturado ejemplares sospechosamente similares a la raza modificada. De ser cierto, esto significaría que un depredador hipercompetitivo de rápido crecimiento podría amenazar las poblaciones locales de peces, un pez franchute en el ecosistema. En teoría, los peces fueron diseñados para la eficiencia, no para la destrucción. Pero un carnívoro de gran tamaño y rápida reproducción en el entorno inadecuado puede convertirse rápidamente en una pesadilla invasora. Piense en tiburón, pero con la capacidad de reproducirse por miles.
Los ambientalistas aún debaten si estos salmones podrían alterar permanentemente las poblaciones silvestres, pero el hecho de que siquiera preguntemos demuestra con qué facilidad una innovación alimentaria puede empezar a parecer la escena inicial de un thriller sobre la naturaleza. Número 4. La supercucaracha que no moría. En la década de 1980, investigadores japoneses estudiaban la resistencia de los insectos a los pesticidas. Las cucarachas, ya conocidas por ser prácticamente a prueba de apocalipsis, fueron expuestas a bajas dosis de ciertos insecticidas durante varias generaciones para observar cómo se adaptaba a su biología. El plan era rastrear genes de resistencia y encontrar nuevas formas de controlar las infestaciones. En su lugar, crearon una cepa capaz de sobrevivir a casi cualquier cosa. Estas cucarachas mutantes no solo eran inmunes al pesticida original, sino que también desarrollaron resistencia cruzada a otros químicos no relacionados. Para colmo, su metabolismo se aceleró, lo que significa que crecieron más rápido, se reprodujeron más y tenían más hambre. Así que en el entorno cerrado del laboratorio, comenzaron a devorar casi todo lo que podían: papel, aislante e incluso plástico blando. Finalmente, el experimento tuvo que ser cancelado y los insectos supervivientes fueron destruidos en una limpieza completa, similar a la de un riesgo biológico. Pero los informes de antiguos miembros del personal sugieren que los últimos supervivientes de la colonia fueron inquietantemente audaces, negándose a dispersarse cuando se encendieron las luces. Un investigador juró que la cucaracha alfa lo observaba con la misma quietud inquietante que un depredador. La conclusión: si la ciencia alguna vez enseña a las cucarachas cómo prosperar, quizá no sobrevivamos lo suficiente como para lamentarlo. En tercer lugar, la gripe mutante, demasiado mortal. En 2011, el científico holandés Ron Fossier estudiaba el H5N1, el virus de la gripe aviar, para ver cómo podría evolucionar para infectar a los humanos con mayor facilidad. En la naturaleza, el H5N1 rara vez se propaga entre personas, pero tiene una aterradora tasa de mortalidad superior al 50%. Fossier quería saber qué cambios genéticos podrían hacerlo transmitirse por el aire. Así que intentó acelerar el proceso en un laboratorio transmitiendo el virus a hurones, que tienen sistemas respiratorios similares al de los humanos. Como resultado, después de unas 10 generaciones, el virus había mutado a una cepa que se propagaba fácilmente por el aire y seguía siendo increíblemente letal. Básicamente, había creado uno de los virus respiratorios más letales imaginables. Fossier lo describió con orgullo como probablemente uno de los virus más peligrosos que se pueden crear, una frase que no se quiere oír de alguien con bata de laboratorio. Cuando se supo, el gobierno estadounidense entró en pánico e intentó detener la publicación de sus hallazgos, preocupado por la posibilidad de que alguien pudiera recrear el virus con fines bioterroristas. Fossier argumentó que era importante para la preparación ante pandemias, pero los críticos señalaron que, por lo general, es más fácil prepararse para ellas si no las provocamos nosotros mismos. Afortunadamente, esta gripe mutante nunca salió del laboratorio, pero se convirtió en un excelente ejemplo de cómo la investigación pura a veces puede crear accidentalmente al villano de una película de desastres. Número 2. El mono con un gen cerebral humano. En 2019, científicos chinos decidieron ver qué pasaría si insertaban un gen vinculado a la inteligencia humana, MSPH1, en macacos de Rhesus. No se trataba de hacer realidad el planeta de los simios. Los investigadores querían estudiar cómo evolucionaban los cerebros humanos de forma diferente a la de otros primates. Teóricamente, el gen mejoraría ligeramente la memoria y la velocidad de aprendizaje en los monos. Bueno, funcionó demasiado bien. Los monos modificados obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y tuvieron un desarrollo cerebral más lento, lo que en los niños humanos se relaciona con un mayor tiempo de crecimiento cerebral. Esto significa que en algunos aspectos medibles, sus cerebros funcionaban de forma más parecida a la humana, lo cual, si alguna vez has mirado a los ojos de un mono muy inteligente, ya resulta inquietante. Añádele la posibilidad de que esté procesando pensamientos más parecidos a los tuyos. Sí, eso es pura pesadilla. Los científicos juraron que no tenían intención de insistir más, pero en cuanto la noticia llegó a los medios, el debate ético estalló.
¿Eran estos animales simplemente monos mejorados o algo que difuminaba la línea entre humanos y animales? Y lo más importante, ¿qué pasaría si empezaran a enseñarse unos a otros? Películas como El origen del planeta de los simios de repente parecían menos ficción y más una lista de tareas que realmente no deberíamos seguir. En primer lugar, los conejos que brillan en la oscuridad. En 2011, un equipo de genetistas turcos quería comprobar si podían insertar con éxito un gen de medusa en el ADN de un mamífero, simplemente como prueba de concepto para futuros tratamientos médicos. Sus sujetos de prueba, conejos blancos comunes, tenían el gen insertado codificado para la proteína verde fluorescente, la misma que hace que las medusas brillen bajo la luz ultravioleta. El plan era que, si la técnica funcionaba, los conejos brillarían tenuemente bajo la luz negra. Lo que no esperaban era la intensidad con la que algunos brillaban. De repente, estos inofensivos conejos de laboratorio parecían mascotas mutantes de una película de terror cyberpunk. Imagina entrar en un granero oscuro y ver dos animales verde neón mirándote en silencio. Los científicos no pretendían crear mascotas para fiestas rave. El objetivo final era utilizar el método de inserción genética para producir fármacos en la leche animal como agentes coagulantes para hemofílicos. Pero una vez que se publicaron las imágenes, el público olvidó el avance médico y se aferró al hecho de que, en realidad, eran conejos radiactivos. Los conejos vivieron vidas normales y saludables, pero la reacción en Internet fue inmediata. La gente quería adoptarlos. Los teóricos de la conspiración juraron que eran armas biológicas militares, y los activistas por los derechos de los animales acusaron a los científicos de jugar a ser Dios. El verdadero monstruo no era una bestia desbocada. Era la pesadilla de relaciones públicas al estilo Frankenstein que sigue cuando tu experimento médico parece una escena de Resident Evil. Gracias por ver y por seguir hasta el final. Próximamente publicaremos muchos más videos. Suscríbete para no perdértelos. Nos vemos en la próxima.